Ok, chicos, bueno, pues hoy es la última clase. No podría terminar el curso sin ponerles nuevamente esta pintura con la que estoy seguro ya se han familiarizado. Eh, con esa pintura que abre la puerta a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de pensamiento. Esta pintura representa el nacimiento de la era de la razón, de nuestra era, de la era del occidente, como bien sabemos. ¿Por qué fue importante esta época? Porque en esta época se inició un proceso de desmitificación. Este proceso de desmitificación, de dejar de creer en los dioses, en sus caprichos, ya simplemente con la mitología griega hay que saber que se hizo un proceso diferente, porque antes los dioses eran los dioses naturales, no se personificaban como seres humanos, y menos con pecados y con toda la onda de los seres humanos. Los griegos ya hicieron un tipo de religión relacionada con los sentimientos y las emociones de seres humanos, pero de ahí saltaron al siguiente proceso que fue totalmente desmitificar para empezar a analizar los fenómenos naturales, empezar a analizar la psique humana, empezar a analizar las razones de las cosas, empezar a investigar, etcétera. Entonces, es bien importante tener en cuenta que la bioética como una rama de la ética y esta una rama de la filosofía. Es importante que les quede en la mente mi definición y las razones por las que hice esta definición, es decir, la explicación. No la voy a explicar otra vez ahorita, pero debe de haberles quedado claro ya cuál es la diferencia entre la ética y la bioética. Debe de quedarles claro ya cómo es una práctica es algo que se tiene que hacer en la vida real, en la actuación, que se mueve con el tiempo y que es diferente en el tiempo y lugar, que es basada en el discurso racional, está basada en los valores, que debemos de intervenir en esto de la bioética todas las áreas de disciplina educativa y que tiene como objetivo la preservación de la dignidad humana, entendiendo por dignidad lo que todo humano, por el solo hecho de ser humano, se merece. Los principios de la bioética es algo que también debe de quedarles bien claros, los 4 principios básicos. El primero, el de obrar bien en función del mayor beneficio posible para el paciente. Adjunto a este viene el de no maleficencia, el famoso primum non nocere, o sea, primero no hacer daño. Es decir, si no tengo las habilidades y los conocimientos para incidir positivamente en la enfermedad del paciente, abstenerme de hacerlo. Ojo, porque esto incluye a aquellos médicos generales que terminan y empiezan a invadir, digamos, ciertas áreas de especialidad que no, sin tener el entrenamiento adecuado. Esto es riesgo y creo que estamos ahí fallando en ese sentido. Hay que recordar el principio de autonomía, creo que lo vimos bastante bien, ampliamente durante todo el curso, de lo que son el respetar los valores y las decisiones del paciente, una vez que éste ha sido debidamente informado. Y desde luego el principio de justicia, que cada vez se hace más difícil, que es dar a cada quien lo que le corresponde y lo que necesita. Ya sabemos que este principio es básicamente difícil. ¿Cuánto tiempo? Voy a cerrar la presentación tantito y ahorita la vuelvo a abrir.
Bueno, entonces decíamos que creo que debe de haber quedado claro también, pues, que la bioética es una forma de tomar decisiones, son herramientas para tomar decisiones. Esas herramientas para tomar decisiones tienen un método, una vez que se han hecho los algoritmos adecuados, y que estas decisiones no deben de ser tomadas de una manera, digamos, personal, sino que son decisiones tomadas por conjuntos de especialistas o de dedicados a los comités de bioética, que tiene que haber comités hospitalarios de bioética, etcétera. Les he presentado durante el curso al doctor Rui Pérez Tamayo, autor de varios libros, autor de esta frase que también quisiera que quedarles grabada, que se les quede grabada en la mente: para ser ético hay que ser inmoral. Con esto defendiendo de nueva cuenta cuál es la diferencia entre lo que es la ética, que es un proceso discursivo y racional, contra la moral, que no es más que una tradición de costumbres impuestas por gentes en otro tiempo, en otra época, y que no necesariamente son aplicables a quien tiene el pensamiento crítico. Así, durante el curso vimos varios temas, revisamos mi ponencia del país que no quería crecer, revisamos la película de La Otra Conquista, que espero les haya abierto una nueva perspectiva, si no es que ya la tenían, acerca de cómo se dio este proceso de mestizaje, que es al que finalmente creo debemos gran parte de nuestros retrasos, la falta de aceptación de este mestizaje. Les presenté o vimos a Carl Sagan, un gran personaje fallecido, con sus múltiples obras. Vimos El mundo y sus demonios, vimos el famoso capítulo del dragón en el garage, que es un capítulo dedicado al escepticismo, es un capítulo dedicado al pensamiento crítico. Vimos la película de Contacto, la lucha del conflicto, el conflicto eterno que me parece a mí insoluble entre la fe y la ciencia. Vimos también, analizamos la vida de Hipatia cuando vimos el tema de misoginia con la película Ágora. Fue un tema bastante interesante, bastante debatido. Pasamos también por el efecto de Lucifer, gracias a Philip Zimbardo. Espero hayan visto el video de la plática TED, en donde él explica y justifica cómo fue su obra, cómo nos sugiere él que todos podemos ser héroes en un momento dado, simplemente haciendo lo que se debe de hacer, haciendo lo correcto. Vimos cómo se transformaron estos personajes iguales que nosotros en algo maligno, siempre y cuando tengan la autorización de una autoridad. Vimos el interesante tema de neuroética, que por cierto no parece que impresionó a muchos de ustedes en sus pláticas, en sus ensayos de hoy. Me hablaron mucho de misoginia, me hablaron mucho de otros temas interesantes, que casi nadie mencionó el de neuroética, y sin embargo creo que es un tema, un campo que viene con toda la fuerza próximamente. Tuvimos la intervención de los testigos de Jehová, del comité de enlace. Creo que se abrieron nuevas puertas para ustedes. Vimos la película de Children Act, también con sus debidas críticas. Vimos otro tema que sí les llamó mucho la atención, ciertamente, lo comentaron mucho, el de objeción de conciencia. Vimos cómo este problema de objeción de conciencia es un conflicto que hay entre la ley, o sea, entre la cuestión profesional, moral, y los conflictos personales. O sea, es un conflicto entre las obligaciones personales y la ley. Es un conflicto que compromete mucho en la distribución justa de la salud. Vimos que mucho está basado pues en las ideologías que cada quien tenga y la manera en la que podemos usarlo y en la que podemos recurrir a él en ciertas condiciones. Y como recordó algunos de ustedes en el ensayo, yo hice objeción de conciencia para presentar la clase de objeción de conciencia, pero desde luego como obligación, mi obligación moral es presentárselas y dárselas a conocer. Claro, esto es una exageración por decirlo así, porque en realidad no es más que un pretexto para analizar, hacer un análisis crítico de la objeción de conciencia. Vimos la película Hasta el último hombre de un objetor de conciencia y cómo fue que sí le funcionó, caso de la vida real. También vimos la hoja del consentimiento informado, no solo la hoja, no solo un papel, sino el contrato que representa el sentimiento informado para que un paciente acepte tomar una decisión importante en su vida acerca de un tratamiento. Vimos cómo tiene que ser explicable a nivel que el paciente lo entienda.
debemos de ponernos en un plano amigable, empático, para que el paciente comprenda. Vimos que el paciente se puede retirar su consentimiento en cualquier etapa de la información o del tratamiento, y haciéndole y explicándole bien todas las ventajas y desventajas, el paciente puede cederlo. Creo que es un tema que también les interesó a muchos. Algunos de ustedes me dijo que vio muchos de los videos que yo puse, o todos. Yo los invito, cuando hablamos de la muerte, de nueva cuenta, a que vean este curso de filosofía de la muerte del profesor Shelley Kagan. Es de veras algo que vale mucho la pena cuando le dediquen tiempo, y verán que puede esclarecerles de alguna manera sus puntos de vista. Vimos la película de Will, vimos la película de Invasiones Bárbaras, una muerte fea, dolorosa, triste, y una muerte bella de una persona que reconoce que se terminó su momento y que decide hacerlo de la mejor manera posible. Hablamos un poco de genética y bioética. Vimos cómo hubo mujeres marginadas en este proceso de descubrimiento de la hélice, de la doble hélice, como la doctora Basuá nos lo hizo ver. Vimos la película de Código 46, de una vida, una ciudad, un futuro distópico que parece no estar tan lejos de nuestra realidad. Y tuvimos la inserción de esta nueva plática gracias a la doctora Basuá, que ya va a quedar permanentemente en el curso, ya está grabada, queda en los canales de YouTube, la pueden compartir si así lo desean, con la película de Danish Girl, la mujer danesa, la chica danesa, y vimos cómo se empiezan a ampliar nuestros panoramas y nuestras perspectivas de este tópico, este tema que es tan vigente. Y para terminar, vimos también cómo nadie está a favor del aborto, vimos los pros y los contras, vimos que ninguna mujer quiere abortar por gusto o quiere hacerlo de buena manera, no es porque le guste, sino es enfrentar una realidad. Vimos cómo es una realidad, un problema de salud, y vimos la película de las reglas de la casa, criticadas para bien y para mal, con una mentalidad crítica, no solo ideológica, sino fílmica, que me pareció también muy bien de parte de ustedes. Y así pues, algo que también quisiera que les quedara grabado es esta perspectiva que tengo yo de que somos animales racionales. Seguimos siendo animales irracionales. Tenemos una personalidad biológica, tenemos unas motivaciones biológicas que son innegables y no tenemos por qué inhibir tampoco, sino nada más modularlas, y tenemos un desarrollo intelectual. Es ese desarrollo intelectual el que ustedes están persiguiendo, el que están a punto de conseguir, al menos en una de las grandes etapas de su vida. Entonces, este conflicto que hay entre estas dos áreas, estos dos cerebros, el antiguo y el más nuevo, que es el cerebro animal con el cerebro humano, es el que ocasiona gran parte de nuestros conflictos, de nuestros sesgos cognitivos, de nuestros conflictos de guerra, de nuestros conflictos sociales e internacionales. Gran parte de esto es territorial, es ideológico, y si entendiéramos mejor este conflicto, podríamos vivir en una sociedad mejor. Les prometí que iba a hablar algo del juramento hipocrático, y miren lo que dice el doctor Rui Pérez Tamayo. Dice, el juramento hipocrático que realizan los egresados de la carrera de medicina es un fantasma. ¿Por qué es un fantasma? Porque es totalmente obsoleto. Hipócrates se generó en esta región, en donde se generó este proceso geográfico griego, en todas estas grandes islas, o estas islas no tan grandes, pero quiero decir grandes respecto a su cultura, grandes respecto a su desarrollo económico, grandes porque eran áreas de mucha influencia marítima, de todo el mar Egeo, de todas las culturas que se reunían y comerciaban de todo en esos lugares. Eso hizo que tuvieran una mentalidad cada vez más amplia. Y esto permitió que en la isla de Cosos, en la isla de Kos, es donde naciera esta persona que empezó a ver la medicina desde una manera diferente. También dejó de recurrir a los dioses y empezó a hacer investigaciones acerca de las plantas, acerca de las costumbres, acerca de... Claro, ahorita pueden ser criticables porque fueron absorbidas con la mentalidad y los elementos científicos que se tenían en esa época, que apenas iban descubriéndose. Fue así como en la isla de Kos
hizo el Asclepeión, o sea, su escuela, a donde iba mucha gente a estudiar, y de ahí partían gran parte de los conocimientos. De ahí nació este juramento hipocrático en el año 500 antes de Cristo, que si se fijan ustedes, tal como lo desmenuza el doctor Ruy Pérez Tamayo, tiene varias partes, ¿no? El primero es una invocación a los dioses, porque digo, el hecho de que ya hayan empezado a desmitificarlo no quiere decir que se hayan independizado de ellos. Al menos ya tienen la capacidad de separarlos y analizar el mundo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, dejando por un lado la cuestión religiosa. Otra parte es un compromiso de reglas elitista, porque habla de que la docencia, esta comunicación e información, no se iba a transmitir abiertamente como se hace ahora, sino que era solo para pequeños grupos, para pequeñas personas que tenían acceso a este tipo de conocimiento, no era una cuestión pública. Delimitaba tratamientos y algunos principios. Él decía que no iba a intervenir en los cálculos, por ejemplo. Él decía que nunca iba a dar un medicamento mortal, por mucho que se le solicitara, ni dar abortivos, esa cosa que también ya quedó muy discutido porque esto ha sucedido durante toda la historia de la humanidad y ha sido necesario hacerlo. Y finalmente tiene una etapa, una parte del juramento hipocrático que habla de las normas de conducta y cómo se tiene que tener cierta confidencialidad respecto a las confidencias que hacen los pacientes y los castigos en caso de que sea necesario y se incumple cualquiera de estas normativas en este juramento hipocrático. En realidad, debo decirles, yo nunca hice el juramento hipocrático en la UNAM. No sé por qué, no sé si era una materia optativa o qué pasó, o será que este juramento hipocrático se hacía en la graduación, en nuestras graduaciones, y yo no fui a mi graduación. Y no fui a mi graduación porque yo pensaba que no me estaba graduando de nada, como tal vez algunos de ustedes piensen. Al terminar el internado, la etapa escolar para pasar al internado, yo decía, es que no me estoy graduando de nada, nada más estoy pasando de una etapa a otra. Claro que debo decirle, era mi etapa, digamos, un poco amargada, ¿no? Es decir, que ahorita lo veo como algo que sí vale la pena festejar, es algo que sí vale la pena celebrar con los amigos, con la familia, con todos aquellos que han convivido esta etapa tan magnífica de esta etapa universitaria. Pasan a otro nivel en el que cambia la vida radicalmente, va a cambiar totalmente. Digamos que en esta isla de Kos, Hipócrates fue el que se encargó de que se cambiara este paradigma de la medicina, en la que el enfermo ya era atendido específicamente, era entendido por una persona, una enfermera, vamos a decirlo así, que había un farmacéutico que preparaba, administraba, clasificaba, catalogaba todas las medicinas que eran prescritas por un estudioso de la medicina, siempre a la luz de Asclepio, que era el dios de la medicina, y desde luego de Hipócrates. Entonces, este complejo multidisciplinario de atender al paciente, al enfermo, es donde nace en estos momentos. Entonces, ¿qué es el juramento hipocrático? Bueno, ¿qué es un juramento profesional, digamos? Es un ritual necesario para mantener cohesión social. Todos los rituales que tenemos, en los de ir a misa, las graduaciones, los 15 años, son momentos rituales para que haya una cohesión social. Y en particular el juramento profesional de un médico, para mí lo entiendo ahora como el parteaguas entre la vida de un estudiante de medicina. Es en un momento en el que está sensible a sus objetivos y su conciencia aún no ha sido pervertida por las necesidades artificiosas. Es decir, para mí, y muy probablemente para ustedes, van a entender la vida al entrar a la universidad. Hay un cambio de la prepa a la universidad, es un parteaguas porque cambia su forma de vivir, de estudiar y de pensar. Y luego, terminando la escuelita, para entrar al internado, empezar a practicar la medicina, también es otro parteaguas. Dentro de esa otra segunda parte está el internado, el servicio social, y ahí terminan ya como médicos generales, ¿no? En estos momentos ahorita están emotivos, están preocupados, están angustiados porque no saben qué les espera, no saben dónde van a estar el año que viene, están listos para las desveladas, para cachar niños, para ver morir a la gente, para hacer la parte más baja de la cadena alimenticia en las escuelas, en los hospitales, etc.
Por esa razón se encuentran sensibles. Y es un muy buen momento para que hagan un compromiso ético. Este compromiso ético no solo es hacia ustedes, es hacia la sociedad que les ha pagado la educación, porque es una escuela pública, hacia sus familiares que los han apoyado y los han mantenido, hacia sus colegas, o sea, ustedes mismos, entre ustedes, sus amigos, y desde luego a los pacientes que a partir de ahora van a tener. Entonces, la forma de practicar la medicina, ya quedamos que es dinámica y por lo tanto tiene que irse actualizando en lugar y en tiempo. Es por eso que yo creo que sí vale la pena que tengan un juramento profesional, pero no el de Hipócrates. Hay que hacer notar, es importante hacer notar que algo que tal vez ya les sea claro, que esta vida social, esta vida cívica que vivimos ahora es una etapa que asciende en forma piramidal. Es decir, que en qué parte se quieren detener depende de ustedes. A qué altura de la escala social se quieren detener depende mucho de ustedes. Depende de qué tanto estén dispuestos a vender por sus ideales. Depende de qué tanto se quieran esforzar. Habrá quienes no quieran terminar la carrera y dedicarse ya a ejercer. Habrá quienes quieran hacer una especialidad. Habrá los que quieren llegar al éxito, lo que cada quien entienda por él, ¿no? Lo que es un hecho es que esta carrera piramidal no es justa. Esta carrera no es igual para todos. Y aunque unos hagan más esfuerzo, no han tenido los recursos elementales que otros sí han tenido. Es desigual. Pero en mucho depende de la formación y del esfuerzo que cada uno de ustedes tenga. Pero si creen que con la medicina se van a hacer ricos, ahí pueden ver a Carlos Slim riéndose de nosotros. Realmente, ni siquiera con la cirugía plástica. Bueno, a lo mejor la cirugía plástica es una buena alternativa, pero es un acceso piramidal. Y eso ya se dieron cuenta ustedes, porque para entrar a la escuela de la universidad tuvieron que aplicar cierto número de muchachos y solo pasaron un pequeño porcentaje de ellos. Solo ese pequeño porcentaje que son ustedes tuvieron éxito para entrar a la carrera y van a terminar la carrera. Y solo un pequeño porcentaje de ustedes podrán entrar a hacer una especialidad y esto depende del esfuerzo que ustedes dediquen. Así pues, hay universidades grandotas como la UNAM, en donde yo estudié. Hay universidades chiquitas como la Facultad de Medicina de la UABC. Hay universidades privadas como la Universidad de Xochicalco, que cada vez tienen mejores alumnos, que ya están haciendo especialidades, que ya están pasando el ENARM, prácticamente con la misma habilidades y facilidades que lo están pasando los de la UABC. No así sucedía antes, pero el nivel de preparación ha mejorado mucho y mucho tiene que ver el doctor que la dirige. Entonces, a este punto ya están saliendo de esta etapa, ya han visitado cualquier cantidad de bibliotecas. Quiero pensar que conocen la Biblioteca de La Joya. Es una biblioteca muy hermosa, muy impresionante. Ya tienen ustedes una biblioteca en la UABC. Ya tenemos libros digitales que podemos bajar gratis. Algunos, la mayor parte, podemos compartir. Y después de la gran cantidad de libros que se han recetado hasta ahorita, viene finalmente el día de la graduación. El día feliz. El día en el que todos se ven bonitos, todos se ven bonitas, todos muy contentos, todos muy risueños, posamos para la foto y después del día de la graduación, que es justamente cuando hacen su juramento hipocrático, viene la fiesta, el rebane, viene luego la posfiesta, el jolgorio, los abrazos, las felicitaciones, toda esa etapa maravillosa de unos cuantos días para que después llegue, después de la fiesta, el internado. Ese famoso internado donde van a aprender a hacer las cosas, donde ese que ven ahí soy yo atendiendo a una paciente en gineco, haciendo una de mis guardias, porque yo también fui interno y también tenía pelo, y van a tener que echarse cualquier manual de internos de pregrado con el que van a aprender a tomar muestras de sangre arterial y van a aprender a hacer muchas cosas y entre otras cosas van a aprender a dormir prácticamente en cualquier posición porque van a estar cansados todo el día, van a estar o preguardia o posguardia con ojeras, etcétera. Pero van a ver que este año se va rapidísimo y verán que es el año más rico de toda su vida profesional y personal seguramente. Así creo que lo van a ver dentro de unos años. ¿Y luego qué sigue? Pues el servicio social.
El servicio social en la actualidad creo que ya no es como el de antes, ya no pueden irse a una ranchería, a un pueblo, como me fui yo a este lugar, Coatepec de Hinojosa, del estado de Hidalgo. Ahí me pueden ver, pues si no me identifican, soy el doctor Cela, mi compañero el doctor César, el ginecólogo, ahora vive en Tasco, Guerrero, el director de la clínica, todo el personal de enfermería, en una clínica donde teníamos consulta externa, farmacia, teníamos una sala de partos, que a veces una sala de curaciones que se convertía también en sala de partos, teníamos 5 camas de hospitalización. Bueno, fue un año interesantísimo. El primer semestre me sentía ya ginecólogo, y ya sentía que apagaba la luz, la lumbre a soplidos de los partos y todo, hasta que yo creo que por la misma confianza me empezó a ganar, empecé a cometer errores, y el segundo semestre estuvo terrible, tuve todo tipo de complicaciones ginecobstétricas. Estábamos solos, mi compañero y yo, o a veces nada más yo, el compañero andaba afuera, y teníamos que enviar a las pacientes que se nos complicaban a Tulancingo, que estaba como a media hora, teníamos que pedir la ambulancia por radio. Fue otro año sumamente intenso y de mucha maduración también. Y bueno, finalmente, ahora creo que ya no va a ser tan fácil que hagan ese tipo de servicio social por la inseguridad. Ahora ya su servicio social puede que se haga como un MIP 3 y un MIP 4, o sea, un año de internado más, pero bueno, como cada quien se vaya acomodando, de acuerdo a sus circunstancias, pasarán este año del servicio social. ¿Y luego qué sigue? Ok, ya logramos escalar, ya llegamos al internado, ya hicimos servicio social, ya me voy a titular, ya recibí mi título, y ahora vamos a analizar las opciones. Bueno, pues una de ellas, por ejemplo, hacer una especialidad. Claro, gran parte de todos soñamos con hacer una especialidad, pero ¿cuál? Y ahí empezamos a preguntarnos si nos conviene hacer una que tenga mucha facilidad de entrar, una que sea difícil, la que siempre quise desde que era chiquito, pero hay un obstáculo, y el obstáculo se llama ENARM. Este examen del ENARM no es el examen de la felicidad necesariamente. Este examen finalmente, definitivamente es un filtro nada más. No es para saber quién sabe más y quién sabe menos, no está diseñado para eso, es para hacer un filtro y reducir la pirámide de la que hablé hace rato, para que solo unos cuantos puedan entrar a la especialidad. Pero bueno, ¿qué más pueden hacer? Pues, por ejemplo, perdón. Bueno, hola de mí. Bien, hijo, estoy en clase, ¿te puedo llamar cuando termine? Bye. Perdón, chicos. Entonces, hay un pequeño grupo de muchachos que pueden tener acceso a otras educaciones, pueden emigrar a Estados Unidos, pueden emigrar a Canadá, España, pero tienen que pasar primero los steps. Para pasar los steps se van a llevar 1, 2 o 3 años, es costoso, tienen que tener quien los mantenga, y si se van a vivir al otro lado, a estudiar al otro lado, también tienen que tener cierta solución de recursos, etcétera. Es decir, tienen que hablar el idioma a la perfección. Es decir, lo siento, no es para todos, solo unos cuantos lo pueden hacer. Bueno, ¿y qué más? Bueno, pues no importa, o sea, la universidad ya tiene en la actualidad maestrías y doctorados de excelente calidad y pueden estar respaldados por un título universitario. Estas son alternativas que la universidad, que la UABC, la misma UABC y otras nos están dando como alternativas para seguirnos desarrollando. Y mientras, bueno, pues mientras vamos a hacer guardias en hospitales, vamos a hacer guardias nocturnas, vamos a hacer donde nos pueden aceptar. Otros deciden hacer lo que se llaman las pseudoespecialidades, que es un terreno difícil, competitivo, riesgoso. No sabemos qué tan legal sea en un momento dado, y que están en un terreno entre la especialidad y la no especialidad, y genera ciertos conflictos. Y otros, claro, desde luego, trabajar en consultorios privados, hacer su propio consultorio privado, lo cual en la actualidad es bastante costoso, o irse a trabajar a los consultorios de farmacias, que en ningún momento considero que sea algo inadecuado, ni moral, ni ilegal, ni mucho menos. Yo creo que tienen sus ventajas y tienen sus desventajas, que ahorita podría comentar más adelante. Entonces le hablamos de la ENARM. Un problema del ENARM es que se abrió una gran cantidad de plazas hace un par de años, porque a nuestro presidente se le ocurrió abrir la boca sin consultar primero con las opciones reales,
y se encontró que no se podían dar las plazas que él quería. Algunos fueron enviados a otros países como a Cuba sin saber siquiera qué alternativas tenían educativas, qué alternativas había de sostén, qué alternativas había de que fuera una práctica realmente adecuada. Unos se fueron, otros renunciaron a la plaza para volver a presentar al UNAM y lograr tener una plaza regional o local. Entonces, es un camino bastante difícil. Y si llegas a pasar el ENARM, luego sigue el problema. Ya decidiste especialidad, porque ahora, de hecho, primero presentas el ENARM y luego decides qué especialidad tienes. En otras palabras, presentas el ENARM primero y luego dices, vas a ver para qué te alcanza. Es decir, el resultado que tuviste de calificación, para qué especialidades te alcanza. Y si de casualidad tienes la opción de decidir a dónde me voy. Me quiero ir al INER, me quiero ir a la raza, me quiero ir al siglo XXI, me quiero ir al Instituto de la Nutrición, o me quedo en el Hospital General número 1 o en el Hospital General de Salubridad, etc. Es otro momento decisivo, difícil, entrevistas. En algunos de estos lugares, en las entrevistas, por ejemplo, en nutrición, les preguntan hasta qué han leído, qué música les gusta, qué tan cultos son, si son güeritos tienen más ventajas, si son morenitos tienen menos posibilidades, y en otros lugares tal vez sean un poco más equitativos y dependen 100% de la calidad de su examen del ENARM y algunas otras recomendaciones que pudieran tener. Pero no le hace. Cualquier lugar para hacer la residencia es bueno. Hay subespecialidades que les dan la oportunidad de volver a tratar de aplicar a lugares de alto nivel y poder lograr lo que quieran en el camino. Y si no, como les decía, en la actualidad la universidad ya tiene maestrías y doctorados de excelente calidad, y si no, también hay muchas otras subespecialidades que no son necesariamente certificadas por la universidad, que ya cada quien decide si quiere o no quiere tirar. Los que quieran hacer guardias, pues hay guardias en hospitales chiquitos, hay guardias en hospitales medianos y hay guardias en hospitales grandotes. Todo tiene que ver con su preparación, con la experiencia que tengan, con su currículum que presenten y las habilidades que tengan para que sean aceptados en estos diferentes lugares, pero en donde generalmente en todos son explotados. Es una nueva forma de hacer el internado de pregrado. Si les pagan, les explotan y aguantan ahí durante un tiempo en lo que logran colocarse en lo que crean que es su última opción. Les hablaba de los consultorios médicos. Miren, yo al principio han sido muy denostados. Sin embargo, yo le veo ciertas ventajas. Por ejemplo, una, son trabajos legales. Dos, son trabajos en el que la calidad de medicina que se hace depende de la calidad del médico que dé la consulta. Entonces, depende de la calidad de ustedes mismos cuando están ahí. Si se dejan o no presionar o manipular por los administrativos para que den medicamentos que no corresponden. Si ustedes respetan esas cosas y siguen trabajando con ética, están en un lugar adecuado. Tengo varios alumnos que han hecho una carrera toda una vida en este tipo de farmacias y están muy orgullosos y yo me siento orgulloso de ellos porque están haciendo una buena calidad de medicina. El problema no es ese. El problema es, por otro lado, las desventajas. Que la industria farmacéutica es una de las que más ingresos tiene y es la que debería de administrar y de pagarle bien a los médicos, no pagarles la bicoca de lo que les pagan de 50 pesos por consulta y tampoco darles comisión por lo que vendan. Ese es el error. Yo pienso que nuestros gobiernos deberían de incidir, obligar para que tuvieran estos médicos prestaciones sociales y tuvieran un sueldo digno. Eso creo que sería bueno que hiciera el gobierno. Por eso, ojo, por quienes votan. Entonces, hay que tener en cuenta y si no, pues hay que tratar de mantenernos con el pie en la línea de la ética. Así pues, muchachos, esta línea de la medicina, ustedes están terminando esta etapa escolar, están aquí, todavía tienen un largo camino por seguir, dependiendo de lo que quieran ustedes dedicar de su vida. Todavía les queda un año de internado, el año más rico de su vida, pienso yo. Luego sigue el servicio social, que como les platiqué, depende de dónde lo hagan, cómo lo hagan. Y luego viene el ENARM. Estas cifras ya no son vigentes, únicamente son válidas para demostrar que es un filtro y solo unos cuantos van a poder pasar este examen.
para lograr entrar a hacer una residencia. Puede ser de 3, de 4, de 5 años. Y finalmente, una vez que terminan la residencia, pueden irse al frío de la calle, a poner su consultorio y a trabajar con esa especialidad que ustedes tienen o tratar de tener una plaza en los hospitales institucionales. Estas plazas institucionales ahora ya están también devaluadas, ya no son las mismas que hace 20 o 30 años en las que tú decías, yo agarro mi base en el Seguro Social y ya me puedo morir porque ya vaya o no vaya a trabajar, me robe o no me robe cosas, ya tengo asegurada mi vida, mi pensión, mi jubilación y todo ese rollo. Los contratos que están dando en la actualidad ya no son tan firmes, ya no son tan estables, entonces ya también empieza a ser un poco difícil. Y a lo mejor ahora sienten la especialidad de hacer una subespecialidad, porque ya no es suficiente con ser radiólogo. Ahora tengo que tener una especialidad en mama, una especialidad de intervencionismo, una especialidad en cardiología, radiología cardiovascular, en músculo esquelético, etcétera. Y entonces tenemos que hacer otro año o 2 años más. Y aparte, empezar a presentar exámenes de consejo cada 5 años, que son costosos, que no son filtros, pero sí son costosos, pero son necesarios para que legalmente podamos ejercer en cualquier lado. Y finalmente, ya que tenemos una subespecialidad, a lo mejor deciden irse al frío de la calle o hacer otra subespecialidad y así seguir estudiando por todo el tiempo que sus papás les puedan mantener. Tuve algún alumno que decía que yo estudié medicina por eso, porque mis papás me dijeron que me van a mantener mientras estudie y por eso piensan hacer especialidad, subespecialidad y todo este rollo. Entonces, generalmente entre los 30 y 32 años van a terminar esta etapa de este ciclo. O sea, si tienen ahorita 21 o 22, les faltan otros 10, pero es una etapa bien importante la que van ustedes a vivir. Y en esa etapa es cuando van a hacerlos declarar esta nueva declaración de Ginebra, que es del 2006, que tiene más o menos los mismos puntos que pueden ver, que son consagrar mi vida al servicio de la humanidad, tratar con respeto y gratitud a mis maestros, cumplir mi deber profesional a conciencia y con dignidad, preocuparme ante todo por la salud de mis pacientes, guardar el secreto profesional aún después de su muerte, mantener por todos los medios que estén a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, tratar a mis colegas como hermanos, ojo, no maltratar a los colegas, mantener el mayor respeto por la vida humana desde sus comienzos aún bajo amenazas y no utilizar los conocimientos médicos en contra de las leyes de la humanidad. No permitir que circunstancias vinculadas con la edad, el estado de salud, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, convicciones políticas, orientación sexual o la posición social me impidan el cumplimiento de mi deber para con el paciente. Hago estas solemnes promesas libremente y juro cumplirlas por mi honor. Eso creo es lo que van a tener que dedicar. El doctor Ruy Pérez Tamayo, el mismo que criticó el juramento hipocrático, propone otro nuevo juramento, una nueva forma de juramento, que consta de solo 4 puntos. 1, estudiar siempre. O sea, no podemos quedarnos con lo que aprendieron. Siempre tienen que estar estudiando, siempre tienen que estar actualizándose en cualquiera de las áreas que se desarrollen. 2, enseñar, compartir lo que saben, lo que han aprendido con sus colegas, con los estudiantes y con los médicos, con los pacientes, enseñar, educar a los pacientes. 3, investigar. Para hacer investigación no necesitamos estar en un instituto que tenga esta funcionalidad y que esté dedicado a eso. Podemos investigar a nivel personal, a nivel profesional, a nivel personal, consultorio. En todos los niveles podemos encontrar fuentes de investigación que va de la mano junto con estudiar. Estudiar e investigar, hacer investigación. Y 4, hacer siempre lo mejor posible una medicina integral. Dejar de ver al paciente como un hepatocito, dejar de verlo como una neurona y entender que el paciente somos más que el solo cuerpo, que hay una mente, si ustedes le quieren llamar alma pueden hacerlo, pero hay una relación cuerpo-mente que es vital para nuestra correcta funcionalidad. Y hay que entender eso en el paciente y hacérselo ver con la mayor empatía posible. Y dicen, y a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que me están exigiendo, a pesar de los contratos basura, a pesar de que nos están apretando con las guardias por todos lados y con todo eso, quieren que sea yo un médico ético, que haga un juramento de que voy a ser ético. Pues sí, señores,
sí se los vamos a exigir, porque a él, al doctor Simil, no le podemos exigir ética, pero a los médicos que son egresados de nuestra universidad, a ustedes sí les podemos exigir este comportamiento ético, que es a lo que nos hemos estado dedicando, no digo nada más este semestre, sino ante todos sus maestros, durante todos estos años que se han cursado en la universidad. Así pues, muchachos, terminamos este curso. Estoy muy satisfecho de su trabajo. Estoy muy agradecido con la doctora Elisa Basúa, que ha compartido con nosotros su conocimiento, sus críticas. Seguirás invitada para mis demás cursos, desde luego, pero lo que quiero hacer es desearles lo mejor y la más profesional de la práctica médica que ahora van a empezar. Así pues, muchachos. Si tienen algún comentario, si hay algo que quieran decir, díganlo ahora, y si no, lo dicen después en el chat. Pero eso es lo que yo tenía que decirles. Digamos que hice una síntesis de lo que fue el curso, les hablé un poquito sobre el juramento hipocrático y les planteé un poco de lo que les esperan los siguientes 10 años de carrera. Pero por lo pronto ya se pueden considerar médicos, al menos internos de pregrado. Creo que no hay nada que lo evite o que los limite. Así que en este día de los muertos y de las brujas, esta pintura seguro la conocen, es una pintura que me gusta mucho. La han visto ahí en la escuela. No sé si todavía está en la escuela, porque de hecho no he ido a la escuela después de la remodelación. ¿Ya no está? No, ya no he estado, pintaron todo de blanco. No me digas, la pintura ya no está. Oh, Dios, eso es terrible. Lisa, ¿hay algo que quieras comentarnos? Te quiero dar las gracias, me gustó mucho el cierre, no recuerdo mi cierre, pero este cierre me gustó porque sí les quiero comentar acerca del juramento hipocrático. De repente la gente se les va a echar en cara, la gente les comenta sobre el juramento hipocrático y de repente no sé qué está pasando ahorita en la UABC. Cuando yo me gradué, no sé si fue por motivo de la dirección, no hubo juramento hipocrático y yo tenía la añoranza de hacerlo por mero romanticismo, pero ahora estoy muy contenta de no haber hecho el juramento hipocrático. Entonces no sé ahorita en qué condiciones estén, no sé si lo vayan a hacer, pero sí me gustó mucho lo de la Convención de Ginebra, es lo más actualizado, me parece. Creo que es el que utilizan actual oficialmente. Creo que es el que van a leer. ¿Van a tener graduación presencial o va a ser virtual, muchachos? Presencial en el teatro de UABC. Ah, en el teatro de la UABC, qué padre. Sí. Qué padre, porque había estado migrando a muchos lugares diferentes. Unos me gustaban y otros no. El que se hacía en el Secut estaba muy bonito, era un lugar muy amplio, muy grande. Ahí en el teatro de la UABC es un poco apretado porque va muchísima gente. El mejor era el del Secut, pero creo que era muy caro. Muy bien. ¿Cuándo es su graduación? La tienen conjunta, obviamente, la académica. Es el 7 de diciembre. El 7 de diciembre, muy bien. Bueno, pues no dejen de avisarme cuando sea el momento de que ponga yo las calificaciones. Ya evaluaré de acuerdo a sus autoevaluaciones. Tratarán de estar lo más apegado posible a ellas. Estoy contento de haber trabajado con ustedes. Y ya saben que estoy a su disposición vía Facebook, vía Chismebook, vía WhatsApp, todo el tiempo para cualquier tipo de consulta, ya sea radiológica o de bioética. Lo estudiamos y no sé, lo estudiamos y lo revisamos. Y no sé si alguien tenga algo más que agregar. ¿No? Bueno. Muy bien, chicos, pues así entonces, Elisa, gracias. Chicos, muchas gracias. Damos por terminado el curso de bioética. Espero que lo hayan disfrutado y que traten de seguir las lecturas que les he recomendado. Seguramente pueden ampliar un poco más todavía su panorama. Y si tienen algo nuevo, diferente que compartírmelo, pueden hacerlo en cualquier momento. ¿Ok?
Muy bien, chicos, pues Elisa continúa con el party. Ya te vi disfrazada de bruja. Y yo, pues aquí Es un con mi... disfraz. Sí, ya vi. Y yo con mi pintura, pues ahora con más nostalgia, ahora que sé que ya no existe, ni modo, me gustaba muchísimo. Lolis, me dio mucho gusto estar contigo. Chicos, muchas gracias por todo. Y nos vemos entonces, ahora que estén de internos, ya sabré de ustedes, ¿ok? Muchas gracias por todo, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, doctor. Gracias. Sale, chamacos. Gracias, Doc. Bye. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bye.